Todo el mundo ha oído hablar de Edgar Allan Poe, desde los aficionados a lo grotesco y a lo fantástico, hasta los absolutamente indiferentes a cualquier tema literario. El nombre de Poe y su retrato, lúgubre y asimétrico, son fácilmente reconocibles por todos. Como a tantos otros, la eternidad solo vino después de la muerte. En su día, nadie habría imaginado que el desdichado, odiado y alcoholizado Poe iba a sobrevivir a tantos otros mequetrefes de mayor renombre y fortuna. Pero mientras que el tiempo fue borrando a unos con desprecio y a otros con indiferencia, Poe sobrevive. Y no solo sobrevive, sino que aún se alza, irónico y orgulloso, entre los grandes autores de la historia de la humanidad. Aunque sin duda su influencia se debe principalmente a sus cuentos, poemas y a su teoría literaria, su única novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, dejó su huella grabada en la historia de la literatura. Publicada en 1832, esta historia sigue los viajes de Arthur Gordon Pym, quien, ansioso de aventura, se embarca como polizón en un navío con su mejor amigo, Augustus. Lo que pintaba ser una mera aventura se complica cuando la tripulación se amotina y brutalmente masacra a los oficiales de la nave. Augustus, junto con un motinero arrepentido, Peters, conspiran con Pym para retomar la nave, y aunque su intento es exitoso, Augustus es herido gravemente y, por falta de tripulación, pues además de los dos amigos solo sobreviven Peters y otro tripulante llamado Richard Parker, la nave termina naufragando. La desesperación los lleva a cometer canibalismo, lote que recae sobre Parker, aunque días después Augustus muere en medio de horribles agonías. Poco después, Peters y Pym son rescatados por un navío que está buscando alcanzar el Polo Sur. En el camino, ya dentro del Círculo Antártico, ellos encuentran una isla llamada Tsalal, cuyos nativos son gentes de costumbres extrañas y que tienen una versión extraña al color blanco, el cual está completamente ausente de la isla. Aunque los aborígenes se muestran amigables con los exploradores, esto no es más que un engaño y terminan atrapando y masacrando a toda la tripulación, con excepción de Pym y Peters, quienes escapan por una serie de laberintos y, tras varios días de hambruna, secuestran a uno de los nativos y escapan en una canoa robada hacia el sur. Entre más descienden en su camino, más extraño se pone el océano, hasta que la narrativa termina abruptamente y sin explicación alguna de cómo Pym y Peters volvieron a su país. En principio, cabe resaltar que, junto con William Wilson, Las aventuras de Arthur Gordon Pym es tal vez una de las obras con elementos más autobiográficos de Poe. De entrada, el nombre del protagonista, Arthur Gordon Pym, guarda cierta resonancia con el del autor, Edgar Allan Poe. El compañero de Pym, Augustus, recuerda al hermano de Poe, Henry, quien comparte con él la fecha de muerte, el carácter y el espíritu aventurero. Pero, sobre todo, Poe mismo fue marinero en su juventud, aunque de esto nos queda poca información. La narrativa de Arthur Gordon Pym es una obra particularmente difícil de abordar. No es del todo claro qué tan seria pretendía Poe que fuera esta obra. Por un lado, en la novela misma hay ciertas inconsistencias completamente inverosímiles en un autor tan meticuloso como Poe, lo que, sumado al desdén que éste tenía por el género de la aventura, hace creer que es probable que la novela fuera una parodia, no una obra seria. Indudablemente, esta obra está impregnada del característico humor de su autor, ese humor seco que se cimenta en las intrigas, los engaños y, por encima de todo, el absurdo y grotesco llevado a sus máximos extremos. Para Odio, es posible ver en esta novela una obra de carácter cómico, una sátira de un género extremadamente popular, a la manera de lo que el Quijote lo fue para los romances caballerescos. Aunque sin alcanzar las cimas de la obra de Cervantes, Arthur Gordon Pym es obra pionera, que abre el campo a nuevas cimas de la literatura. Esta novela es, por más precoz que sea, uno de los primeros ejemplos de posmodernismo en la literatura, a pesar de que ella precede el apogeo de la literatura moderna en el siglo XIX. Ella oscila entre géneros de una forma poco usual para su tiempo. Lo que comienza siendo una simple historia de aventura termina pasando horror, al principio mundano, luego completamente extraordinario. Parte de ser una novela de piratas a una de náufragos, a una exploración polar, solo para concluir en la primera novela de horror cósmico. Arthur Gordon Pym fue de gran influencia en aquel horror que vendría luego de los tiempos de Poe, principalmente en Lovecraft, cuya novela En las montañas de la locura
es, en cierto sentido, una adaptación de la segunda mitad de Arthur Gordon Pym, adaptada a los conocimientos que se habían adquirido para ese entonces de la Antártida. Pero, a pesar de su fama como el padre y mayor exponente del horror cósmico y de la grandeza de las montañas de la locura, esta novela termina cayendo en el reino de lo prosaico y lo mundano. El horror de Lovecraft es el de aquello que supera enormemente al ser humano, tanto por antigüedad como por excelencia científica, cultural, histórica, etc. Y como incluso esa civilización fue destruida precisamente por sus subordinados. Lovecraft le teme a lo desconocido y a la ruina de aquello que él ama y conoce. Poe, por el contrario, lleva su horror a un extremo pocas veces alcanzado en la literatura, el puro horror de un concepto común y corriente, en este caso el blanco. Este tipo de horror es desarrollado de formas tan magistrales por muy pocos autores. Por ejemplo, Junji Ito con Uzumaki, en el que la mera figura de la espiral se vuelve objeto de horror, o Borges, quien, por su lado, describe el final de Arthur Gordon Pym como una sistemática pesadilla, cuyo tema secreto es el color blanco, en el que cosas tan baladíes como una ecuación o un libro pueden ser completamente desesperantes. En este caso, el blanco termina siendo desplazado del mundo de la normalidad al reino de la absoluta monstruosidad. Cuando la tripulación del Yengai llega a la isla de Tzalal y se encuentra con los nativos del lugar, descubren que nada en la isla posee el color blanco. Incluso el agua es multicolor y los dientes de los aborígenes son negros. Cuando la tribu se encuentra con el cadáver de un animal blanco coleccionado por la tripulación europea, reaccionan con absoluto horror, completamente desproporcionado con la criatura vista. Además de esto, los laberintos de la isla describen 3 caracteres jeroglíficos, que quieren decir oscurecido, blanco y sur. Todo esto no hace más que anticipar la verdadera pesadilla. Hasta ahora, el horror de Arthur Gordon Pym se mantuvo en ámbitos, aunque inusuales, relativamente convencionales. A lo largo de su aventura, el protagonista presencia un sangriento motín, descrito con detalles gráficos, en el que su mejor amigo resulta herido. Luego, después de una exitosa rebelión contra los piratas, la nave naufragia y los sobrevivientes terminan recurriendo al canibalismo para sobrevivir. El único barco con el que se encuentran está tripulado por cadáveres, víctimas de la peste y, finalmente, Pym termina viendo como su mejor amigo muere de forma horrible por la infección de sus heridas. Todo este tiempo, el protagonista está al borde del delirio por el hambre. Luego, en la isla, donde comienza a gestarse el monstruo final, el horror explícito responde también a situaciones convencionales. Una tribu aborigen violenta que masacra a la tripulación tras fingir amistad y el temor de la persecución de los únicos sobrevivientes. Tras la fuga de Pym, Peters y su rehén aborigen, ellos navegan rumbo sur. Es en este punto que la pesadilla se despliega en sus abominables proporciones. Mientras que en la isla de Tzalal el color blanco era completamente ausente, lo que, en su momento, no hacía más que generar un ambiente particular, en el Mar del Sur el blanco comienza a teñirlo todo. Los cielos son blancos, el agua es blanca, las aves que revolotean sobre los navegantes son blancas. Todo es blanco y todo es antinatural. Las lechosas aguas hierven, las corrientes marinas no tienen sentido y, finalmente, sin explicación alguna, en el fin del mundo, de entre la blanca espuma de una cascada que fluye al revés, surge una enorme figura blanca y amortajada. Con esto, sin explicación alguna, termina la novela. Este final, abrupto, extraño e increíblemente sobrecogedor, marca un nuevo camino en la literatura. Camino que ya Poe había vislumbrado antes con algunas de sus obras literarias, tales como El engaño del globo. Por un lado, hay una clara muestra, acá, de su humor, en el que algo increíble y absurdo se le presenta al lector, poniendo a prueba su credulidad. La novela está escrita en formato de diario y, sin explicación alguna, después de este evento, del que no es concebible que Pym vuelva al mundo de los vivos, él ha dejado todo lo anterior como testimonio. Solo sabemos por el editor que Pym murió un par de semanas antes, llevándose consigo el final de su aventura, y que Peters no está en condición de ser entrevistado. Esto, que tal vez fue el producto de un arrebato cómico de Poe, influenció a autores tales como Robert Chambers y Lovecraft, cuyas obras, en primera persona, dejan de buscar una explicación lógica a cómo el narrador está en condición de narrar aquello que ha acontecido en su obra. Pero, más allá de esto,
y más perturbador es la forma en la que Poe despliega su fantástico y blanca fantasía. En cierto sentido, esto termina siendo de gran influencia en Moby Dick, otra de las obras magistrales de la literatura náutica, que, a su vez, fue obra fundacional en el terror cósmico. Además de los ambientes paralelos que hay entre ambas obras, siendo ambas novelas que auguran una nueva forma de horror disfrazadas de obras de aventura, Moby Dick le da cuerpo a aquel horror que aparece abstracto en el último capítulo de Arthur Gordon Pym, al encarnar esa abominable blanco, la gran ballena, que, más que ballena, es un símbolo de la insignificancia humana. En uno de los capítulos más memorables de su novela, Melville hace explícito esto, hablando del horror propio de lo blanco y de su avatar marino. Este capítulo es claramente hijo de alguien que se estremeció en su momento con las últimas páginas de la novela de Poe. El blanco, como objeto de angustia omnipresente en una exploración antártica, resulta, como tantas otras de las visiones de Poe, profética. Cabe recordar que para el momento en el que esta novela fue escrita, aún no se había descubierto el continente austral. Todo el círculo polar del sur era aún terra ignota. Poe mismo se atreve a especular, y, aunque sus especulaciones de la geografía del sur erraron, su especulación del sentimiento primario de la zona se mantiene en pie. Aunque el círculo antártico no está compuesto por islas sueltas que circulan en un océano antinatural de horrible blancura que se vacía en una enorme catarata, es el mismo blanco que desesperó a los habitantes de la isla Tzalal la que enloqueció a la tripulación del capitán Scott, al igual que a todos aquellos que, intrépidamente, se han atrevido a adentrarse en la absoluta desolación austral.